La salud de nuestra boca afecta a todo el cuerpo. Si tenemos una boca sana, pues ya sabemos que hay una serie de cosas que no nos van a pasar, pero si hay enfermedades en nuestra boca puede repercutir en todo el cuerpo. De ello vamos a hablar hoy con la doctora de la Nave. Perla de la Nave es la directora médica de Vericat Velázquez. ¿Qué tal, doctora? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Hemos leído un caso de ortodoncia en el que parece que una paciente tenía hasta una leve cojera porque los brackets estaban mal posicionados. Claro, le hicieron un montón de pruebas y todo hasta que llegaron a esa conclusión. Nos ha parecido muy llamativo, no sabemos si hasta qué punto eso puede llegar a suceder, y al hilo de toda esta cuestión que le estoy planteando, que no es poca cosa, saber cómo, si nos falta uno o varios dientes, si no podemos masticar bien, porque claro, casi siempre pensamos, yo creo que primero en la parte estética, ¿no? O bueno, pues si me tengo que ajustar a comer menos cosas o que sean purés o papillas, pues ya, bueno, pues yo qué sé, ya está. Pero ¿qué consecuencias tiene con la salud? Sí, digamos que es un tema extremadamente importante, sobre todo porque sí tenemos este concepto, ¿no? A veces de que, bueno, como me da miedo el tratamiento, me da miedo el dolor, me da miedo que me cueste un dinero, pues me voy adaptando, ¿no? Entonces hay gente que se va adaptando eso, pues a comer mal, a dejar de comer determinados alimentos, y muchas veces la mayoría de alimentos ya son muy difíciles de comer cuando faltan muchas piezas. Entonces, claro, más allá del tema estético y funcional y del tema anímico y psicológico, que también es, muy, muy influyente en este tipo de historias, de personas, de pacientes, hay un tema que es el tema de salud y de equilibrio articular y muscular. Entonces, hay que tener en cuenta de que cualquier alteración importante en lo que es la oclusión dental puede tener muchísimas repercusiones, incluso muy severas. Y pongo ejemplos del tipo cefaleas, migrañas, dolores cervicales, algias de toda la zona cérvico-braquial, dolores de espalda, alteraciones de la digestión, alteraciones hasta de la vista y de la deambulación. Caray. ¿Vale? Entonces, cuando hablamos de oclusión, ¿de qué estamos hablando? Hablamos de la forma en que los dientes cierran entre sí y se relacionan entre sí cuando el paciente cierra la boca y muerde. Entonces, si hay un equilibrio perfecto o bastante bueno, pues todo el sistema neuromuscular y la articulación temporomandibular evidentemente pues, bueno, se mantienen en salud y no generan ningún tipo de repercusión o de alteración, por lo menos importante. Si este equilibrio falla, es cuando todo el sistema se empieza a descompensar, con lo cual pueden aparecer este tipo de trastornos. Obviamente, en una persona con maloclusión de 20 años tenemos un determinado nivel de afectación y de consecuencias. Cuando la persona tiene 40, ya pasamos a otro estadio, y a partir de los 50, 60 en adelante es cuando los problemas se van multiplicando. Y probablemente pues, todo lo que no haya pasado hasta una determinada edad luego empiece a pasar multiplicado por 3, con lo cual es muy importante el tema de la maloclusión dental. Y cuando hablamos de implantes, que al final es a lo que nos dedicamos, a lo que me dedico personalmente en Vericat, la oclusión sobre implantes es igual de importante que la oclusión con dientes naturales, con lo cual los dientes fijos sobre implantes tienen que proporcionar el mismo equilibrio articular y neuromuscular que los dientes naturales, con lo cual la oclusión y el equilibrio que tenemos al cerrar la boca y que la distribución de fuerzas sea adecuada es igual de importante. Qué interesante. Hay que ver que afecta más partes de nuestro cuerpo o más funciones de lo que podía pensar. Bueno, en Vericat, en las clínicas Vericat, con clínicas en Madrid, en Comunidad Valenciana y en Bilbao, se dedican en exclusiva a la implantología dental de carga inmediata desde hace más de 25 años. Hay pues, muchos pacientes que quieren compartir con ustedes y con todo nuestro equipo pues, su experiencia. Vamos a ver a uno de ellos. Hola, me llamo José Luis, vivo en Pozuelo de Alarcón, en Madrid, y tengo 82, para 83 ya.
Pánico, miedo y de todo a sentarme en un sillón de odontólogo. Había tenido un problema de joven, primero con anginas y luego salí corriendo cuando me iban a operar de anginas y tuvieron que salir el médico, mi madre y dos en la calle aquí, ¿verdad? Entonces tenía pánico a sentarme en un sillón. He tenido toda la vida pánico. Tenía la boca fatal, muy mal. Y ya estuve investigando y comiendo de mala manera hasta que un día dije, esto no puede seguir así, José Luis. Y coincidió que me di un golpe al tropecé o resbalé y me di con la puerta del coche y 2 dientes. Dije, este es el momento oportuno. Y se lo dije a mi mujer, empecé a investigar en internet y con amigos y me hablaron de esta clínica. Un amigo valenciano me habló de esta clínica y yo estoy encantado con lo que me han hecho. Vengo de la construcción, yo siempre digo un refrán, en el plazo convenido y en el precio prometido. Pues así ocurrió aquí, y además sin ningún problema de salud posterior ni nada. Llegué un día a las 8:15 de la mañana, me fui de aquí a las 6:30, con dentadura provisional arriba y abajo, empecé a comer blandito, lógicamente no era duro, hasta que me fui habituando, pero sin dolor y sin nada. El posoperatorio fue lo único que no silbo bien a veces, pero es porque no pongo la lengua adecuadamente. Pero que antes me gustaba mucho silbar y con los pajaritos y ahora ya hay veces que tengo que ensayar. Pero por lo demás, el equipo que me atendió, desde la anestesióloga, la doctora de la nave, Patricia, cuando me informó de lo que me iban a hacer, ha cumplido todas mis expectativas y estoy encantado con todo lo que me han hecho. Vi que había sinceridad y yo creo que conozco bien a las personas. He tratado con muchas personas a lo largo de mi vida y noto cuando alguien me dice la verdad y cuando me intenta no mentir, sino decir la verdad. Y aquí en este caso Patricia y la doctora me dijeron lo que me iban a hacer y fue lo que me hicieron. Y eso es lo importante para mí. Porque cuando vino a recogerme mi yerno a las 6:30 de la tarde, me dijo, has rejuvenecido 5 años. Ahí, eso fue lo que recuerdo, pero no tenía ni dolor ni molestias de ningún tipo, nada. Gracias a Dios me sirvió para adelgazar 8 kilos, porque mastico lo que antes no masticaba y como menos, pero mastico mucho mejor. Mastico, vamos, una palabra que antes ya no ni masticaba. Era un desastre. Y ahora como de todo, me como 2 nueces por la mañana para controlar el colesterol y yo creo que además de casarme con mi mujer y tener los hijos que he tenido, esto es lo mejor que me pasa en mi vida. Caray, después de esa frase, poco que añadir. Curiosamente, José Luis se decidió por un accidente. Hay que ver con una puerta de un coche que la dentadura se la estropeó toda. Sí, sí, el traumatismo es es otra de las causas, aunque no tan frecuente como otras, pero que hacen que el paciente necesite de una sustitución de las piezas naturales, ¿no? Con lo cual, muchas veces hay también heridas en tejidos blandos, heridas en labios, en la encía, alguna micro fractura o fisura en los huesos maxilares y en general eso tampoco nos impide realizar el tratamiento de implantes, con lo cual todo es compatible con resolver la urgencia y poder devolver esos dientes al paciente y de paso, hay casos en que me encargo de si hay que volver a retocar algo del labio, de la encía o de la mucosa, pues también lo podemos hacer en la misma cirugía, ¿no? Con lo cual, son casos que también desafortunadamente pero se van observando. Ha destacado, y además lo ha repetido varias veces, que la información que se le ha dado previamente se ajusta totalmente a la realidad. Es fundamental cuando hablamos de esa primera consulta donde se hace un diagnóstico de cada caso, saber cómo es el proceso. Es extremadamente importante que la información que damos en la primera visita sea realmente el reflejo de lo que va a pasar, con lo cual que sea una información real.
Y es importante que haya información ya bueno, a sí, la para base, empezar, claro. porque yo me quedo muy impactada cuando hay pacientes que me dicen, claro, es que me han estado haciendo cosas y yo no sabía ni siquiera a lo que iba a la clínica ese día y me iban haciendo y lo descubría, pues bueno, pues cuando estaba hecho me decía, bueno, te hemos hecho esto y más o menos lo entendía, con lo cual sí que es verdad que muchos procedimientos dentales son más sencillos o implican unos cambios pues, menos radicales para el paciente, pero sí que me parece honesto y me parece una gran forma de respeto hacia el paciente informarle de lo que se le vaya a hacer. O sea, me parece lo básico, debería de ser lo básico, ¿no? Al final es su boca. Nosotros sí que cuando tocamos la boca del paciente para hacer algo consistente, que es una cirugía, con lo cual, vamos, no me imagino no explicarle al paciente de forma exhaustiva todas las fases del tratamiento y luego, como hemos dicho, que todo se cumpla, ¿no? Entonces, evidentemente nosotros tenemos un protocolo, unos tiempos, unas pautas, una fase quirúrgica, una fase protésica, luego una fase de revisión. Y todo eso siempre lo hacemos de la misma manera. Obviamente, pues siempre puede ser necesaria, pues en algún caso puntual, una visita más o un retoque de una prótesis que necesite una modificación, con lo cual, bueno, pues cada historia de cada paciente, pues también si hace falta una visita más, tampoco se la vamos a negar, pero sí que tenemos una estructura que ya es altamente fiable porque está muy rodada y sobre todo, como siempre decimos, solo hacemos una cosa y procuramos hacerla bien. Bien, desde luego que sí. Lo importante que es saber, ¿no?, a qué se enfrenta uno, cuáles son los plazos, los tiempos. Ha insistido también mucho José Luis en decir que no tenía dolor, que hasta su yerno le dijo que parecía que había rejuvenecido 5 años. Y damos paso ahora a nuestra compañera Candela Álvarez, que hoy quiere también detener la mirada en este asunto que es fundamental. Es uno de los miedos más comunes, el miedo al dolor, el miedo a que vamos a pagar. Pero bueno, hay que ver también los resultados. José, de 64 años, duda sobre si someterse a un tratamiento con implantes dentales por miedo al dolor. Nos comenta que conoce personas que han pasado por procedimientos similares y han sufrido bastante durante todo el proceso. ¿Qué le podríamos decir para aclarar sus dudas? Seguro que no les sorprende, doctora, porque debe ser una de las preguntas más comunes que afronte, ¿no? Efectivamente. A ver, yo siempre comento lo siguiente. Cuando el hueso y la mucosa, que son los tejidos con los que nosotros trabajamos en las cirugías de implantes, se manipulan de una determinada manera, con cierto tacto y con cierto respeto, con una serie de criterios técnicos que conocemos y que sabemos que luego dan esos resultados positivos, la cirugía de implantes no es una cirugía dolorosa. Otra cosa es que haya una inflamación después de una cirugía grande, por ejemplo, que no es lo mismo poner un par de implantes que rehabilitar una arcada completa o una boca completa, con lo cual hay una inflamación, hay unas molestias de mucosa porque hay una herida quirúrgica, puede desarrollarse un hematoma visible, más o menos extenso. Ahora bien, el paciente que nos cuenta que le pusieron un implante y lo pasó fatal y estuvo 1 mes y medio con dolor, o aunque fuera una semana con dolor intenso, es que eso no es normal, con lo cual podemos rehabilitar una boca completa y el paciente no tiene dolor. Ahora sí, pues tiene molestias y luego dentro de lo que es también la sensibilidad individual de cada uno, ¿no? Pero hablamos de molestias. El dolor no es un signo postoperatorio de la cirugía de implante si todo está bien hecho y los tejidos están correctamente manipulados. Dentro de todo esto, evidentemente, es un postoperatorio de una cirugía de boca completa, con lo cual en ese caso, claro, pues puede haber, como hemos dicho, una alteración visible y unas molestias de que se note, por ejemplo, un poquito de escozor en el paladar, perdón, unos puntos que estiran un poquito con el paso de los primeros 3 o 4 días. Es una cirugía, o sea, no es un masaje relajante en un spa, ¿no? Pero, ya digo, no hay una proporcionalidad directa entre un paciente y dice, claro, me han puesto un implante, me ha dolido mucho, si me ponéis 10 o 12 para rehabilitarme la boca entera, ahora que lo necesito voy a sufrir muchísimo. Claro. No tiene nada que ver. Y desde luego que el paciente al que coloco pues 1, 2 o 3 implantes, prácticamente el postoperatorio es nulo. O sea que... Claro, pero sí que esa frase de no es normal estar 1 mes y medio con dolor me hacía recordar una entrevista a un médico que escribió, bueno, pues un libro de anécdotas, ¿no? Y una de las que contaba
era que le llega un paciente y le dice, usted tose, y dice lo normal, y que él le contestó, lo normal es no toser, ¿no? Entonces aquí es, le duele como que lo normal, no tiene por qué doler. Se ha puesto en el caso más extremo, ¿no? La rehabilitación de una boca completa. Pues si hay alguna molestia, un poquitito de inflamación, alguna cosa entra, pero que además desaparece muy rápidamente. Claro, pero un mes y medio eso estarse con dolores no puede ser. Algo falla. Algo falla. Bueno, pues vamos con algunos casos de antes y después en fotografía para comentar con la doctora de la nave. Ella es Raquel, y Raquel a mí es un caso que siempre me ha llamado mucho la atención porque vemos lo que ella lleva son fundas, ¿vale? En la foto preoperatoria, y vemos un poco la diferencia entre los dos tipos de... A ver, ambos dientes son artificiales, tanto en la foto pre como en la postoperatoria, pero vemos... en la imagen de la derecha pues vemos una naturalidad, a pesar de que sea un color más claro, menos amarillento, es un blanco un poquito más frío, y aparte tenemos pues más ancho de sonrisa y un poquito más de volumen de labio, ¿no? Vemos que al sonreír el labio se tensa por encima de lo que es el volumen que da la prótesis, con lo cual al tensarse pues se hace un poquito más gordito, da un poco más de sensación de relleno. Y en la imagen preoperatoria pues tenemos un arco más estrecho, un labio más fino, una zona perioral bastante más hundida, y sobre todo vemos unas fundas con unos dientes completamente en bloque, o sea, están como fusionados entre sí. Entonces vemos como que pues hay unas líneas que intentan simular la separación entre dientes, pero lo que vemos es altamente artificial y es un monobloque. Y en cambio... como larguísimos, no sé, me parece. Además largos, efectivamente, con lo cual la imagen es muy artificial, y en cambio en la segunda foto pues vemos que, a pesar de ser un único bloque de dientes, una única herradura sobre implantes, además ni siquiera sobre dientes naturales sino sobre implantes, pero lo vemos muchísimo más natural porque las piezas, los dientes están individualizados, con lo cual dentro de lo que es esta herradura de circonio, pero los dientes van preparados y confeccionados de forma individual, con lo cual podrían ser perfectamente carillas, y en cambio en la primera foto pues se ve que son fundas, además de no muy bien hechas. Por supuesto, sí. Bueno, vamos a ver otro caso también totalmente diferente. Totalmente diferente. Aquí tenemos ausencias dentales en la zona posterior, unos dientes anteriores, los 4 incisivos, extremadamente desgastados, como muy cortitos, que apenas se ven, un canino natural en el lado derecho del paciente que está muy descolgado, y luego en el otro lado vemos un puente, unas fundas de un color que no toca, que están desajustadas, con una zona negra ahí visible y como caídas con respecto al resto de dientes, ¿no? Con lo cual, vemos unos dientes también muy naturales, un color blanquecino, pero que también queda muy, muy natural, y una proporción de diente visible en sonrisa mucho más adecuada con respecto a antes, con lo cual, claro, la persona rejuvenece literalmente con este tipo de imagen. Luego, es que en este caso la edad nos comentaba... el testimonio que hemos visto, que si le dijo su yerno que 5 años menos, aquí yo no sé cuántos años se le podría decir, pero desde luego que sí. Doctora, ¿y la encía? ¿Hay algún cambio en la encía? No sé cómo se trabaja esto. Es encía artificial directamente. Nosotros cuando realizamos este tipo de cirugías hay que pensar que es porque las piezas están en mal estado y la encía, en consecuencia de ello, pues también está en mal estado, ¿no? Con lo cual es muy difícil que nosotros podamos colocar implantes y poner unos dientes fijos, nuevos, sobre esos implantes con una estética altamente satisfactoria, y que la propia encía del paciente tenga esa posición perfecta y esa estética satisfactoria también. Con lo cual hay dos opciones: o poner unos dientes extremadamente largos y muy unidos, porque no podríamos ni siquiera tener esos triángulos rosa, ¿no? entre un diente y otro, sino que o son muy largos o son muy rectangulares para que no se vean agujeros negros,
O si no, pues usamos como un ribete de encía artificial que, como vemos ahí, parece encía natural al 100% y es una solución estética para que la encía, para que la estética rosa acompañe exactamente a la estética blanca, porque si no, por muy bien puestos que estén los implantes y por muy bonito que estén esos dientes, pero realmente si la estética rosa no acompaña y esos triangulitos no son visibles y nos dan la idea de una encía en salud y en su posición correcta, el tratamiento se ve súper artificial y no sería para nada satisfactorio, con lo cual esa es la solución que nosotros damos. Bueno, pues vamos con el último caso por hoy, de un antes y un después. Y bueno, a ella tuvimos la oportunidad de entrevistarla, a Yolanda, y bueno, puedo dar fe, aunque yo no sea notaria, que es la misma persona, porque es que parece dos personas diferentes. Sí, un cambio de sonrisa, de boca, de vida a nivel de masticación, por lo que ella cuenta, y de estado de ánimo, como siempre comentamos, ella no para de expresar su gratitud y bueno, la felicidad que tiene ahora mismo con su boca, ¿no? Entonces esa tranquilidad, que también he hablado varias veces de eso, ¿no? O sea, esa tranquilidad que al paciente le provoca el saber que ya tiene un problema resuelto, que ya no tiene ese motivo de preocupación de no poder comer ciertas cosas o ese motivo de preocupación de decir, no, pues me han invitado a salir a comer y no puedo ir. Claro. Ese motivo de preocupación de decir, quiero sonreír y tengo que esconder los dientes de alguna manera, ¿no? Entonces, esa tranquilidad al final es lo que no tiene precio y que tiene mucho que ver con la tranquilidad general que pueda tener el paciente en su vida, ¿no? Con lo cual, ella es otra persona, su boca es diferente, su labio es diferente, sus dientes son diferentes, sus ojos son diferentes. Sí, todo. Y es una paciente más que nos ha dejado sus fotos y muchas gracias por ello, aparte del testimonio, como tú decías, que se expresa muy bien además. En la foto de antes vemos unos dientes que, bueno, ausencia también puede ser, desde luego la arcada es totalmente distinta, como ha dicho la doctora, pero es enfermedad periodontal. ¿Es quizá la causa mayor de pérdida de dientes por la que acuden a la clínica? Sí. Totalmente. Pueden ser traumatismos, como hemos dicho antes, pacientes con un desgaste muy severo, pacientes con malposiciones o alteraciones de la mordida muy severas que no quieren someterse a un tratamiento de ortodoncia, pero lo que más genera esa necesidad de rehabilitar bocas completas es la enfermedad periodontal. Al final los dientes se van moviendo, se van perdiendo o se van desplazando, van molestando a la hora de comer, hay bacterias trabajando las 24 horas al día en las encías y en el hueso, hay sangrado gingival y es un sinvivir para el paciente cuando esa patología pues alcanza un nivel de gravedad ya importante, con lo cual desde luego que es la causa más frecuente. Hay cada vez más un conocimiento sobre la implantología dental de carga inmediata, pero pues sigue habiendo mucha población, como tantos adelantos que hay, ¿no?, que no se conoce. Pero es curioso como si se han fijado algunos conceptos que vienen de los primeros pasos de la implantología y de otra manera de colocar los implantes, llamada o conocida como tradicional, que se sigue practicando hoy por muchos dentistas, pero se han fijado algunos conceptos como el siguiente. Puede haber rechazo en los implantes o yo no tengo hueso suficiente para someterme a este proceso. Al respecto, ¿qué nos puede decir, doctora? Y otro, si he perdido hueso en los dientes, también me va a pasar con los implantes. O sea, estos son los tópicos. Bueno, claro. Son los tópicos. Entonces, realmente la enfermedad periodontal es un trastorno que tiene que ver con los dientes y con los tejidos que soportan a las raíces de los dientes naturales. Con lo cual, si la cirugía se realiza bajo una serie de condiciones y de criterios, si se limpia y se remodela el hueso de forma exhaustiva y se colocan los implantes con una determinada técnica quirúrgica, que no es la convencional, pero sí es la que nosotros empleamos, se puede minimizar al máximo ese tipo de riesgo para que los implantes no pierdan hueso con el tiempo. Punto 1. Si el paciente no tiene hueso,
también es candidato para colocarse implantes. El tema está en saber cómo hacerlo. Entonces nosotros tenemos una unidad de atrofia maxilar severa que se dedica a la rehabilitación de estos pacientes para que puedan disfrutar de un tratamiento igual de rápido que el del resto de pacientes, de unos implantes para colocar unos dientes fijos o aptos para colocar dientes fijos el mismo día de la intervención, un tiempo de cicatrización que es exactamente el mismo, de 3 meses, y al final pues, acabar con los dientes de circonio en un tiempo razonable y después de haber hecho un tratamiento lo más ágil y fácil para el paciente. Sí que evidentemente hay casos más complejos que otros, pero el problema no es del paciente, el problema es del profesional que tiene que saber cómo hacer la cirugía y cómo abordarlo. Es más, está recordando ahora, según hablaba la doctora, un caso que nos plantearon, porque a veces, bueno, pues nos escriben o por redes sociales o me encuentran en la dirección del programa, ¿no? Que nosotros no lo facilitamos, pero hay muchas personas interesadas, se ponen en contacto con nosotros. Y hubo una señora que nos preguntó que ella tenía mucha osteoporosis. Entonces, bueno, pues claro, es cuando se debilitan los huesos, ¿no? Como si fuera papel en lugar de hueso, por poner un poco una exageración, una comparación que se suele hacer. Si hay osteoporosis en el cuerpo, nos preguntaba esta persona, ¿qué sucede en la boca? Realmente la buena noticia es que los huesos maxilares no sufren tanto por la osteoporosis como el resto de huesos largos del esqueleto, ¿no? Entonces, digamos que el paciente con osteoporosis es perfectamente candidato para colocarse implantes y para que esos implantes se puedan usar para carga inmediata y que tengan una supervivencia a largo plazo óptima como cualquier otro paciente. El tema de la densidad ósea es un poco, en los maxilares, es más bien genético. Hay gente muy joven, hombre o mujer, pues que tiene un hueso muy blandito y viceversa, pues gente mayor que puede tener un hueso muy denso, pero no tiene nada que ver con el tema de la osteoporosis. Lo que sí hay que tener mucho cuidado a nivel de anamnesis y abordaje de la historia clínica del paciente durante la primera visita y la fase de diagnóstico, porque el paciente con osteoporosis, la mujer con osteoporosis, suele tomar una clase de fármacos que pueden poner en riesgo la cicatrización después de cualquier tipo de cirugía en la boca, con lo cual es algo muy peligroso que hay que saber controlar muy bien. Y más que nada, no es una contraindicación absoluta en el sentido de que el paciente suspende la medicación un tiempo prudencial, unos 6 meses, y a partir de ahí se puede con seguridad realizar la cirugía. Simplemente es algo que hay que controlar y que no supone ningún tipo de problema mayor ni de impedimento para que el paciente nunca pueda ponerse implantes. Sí que se puede, pero hay que controlarlo muy bien porque los problemas derivados de ello pueden ser importantes. Pues muchísimas gracias, doctora, porque yo creo que resuelto muchas dudas y aprendido cantidad, como siempre, así que la esperamos pronto por aquí. Seguro. Gracias. Y a Clínicas Vericad, la doctora de la nave es directora médica de Vericad Velázquez, en Madrid, en Velázquez 87. Primera consulta es informativa y gratuita, centro dedicado en exclusiva a la implantología dental de carga inmediata.